Bien, ¿qué tal? Espero estén disfrutando de un excelente día y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este quinto simposio Innovar para el bien común y el desarrollo sostenible. Aprovecho para agradecer al ingeniero Nicolás Mariscal y a la Universidad Iberoamericana la oportunidad de poder presentar a este fabuloso panel titulado Pasión por Innovar, con Rogelio Marín de Rompela la Mexicana, Adán Ramírez de Green Fluidics y Alejandro Landín de Sintropia. Rumbo al análisis para ir descubriendo y desmenuzando el perfil emprendedor y empresarial sostenible que es necesario para hacer frente a los desafíos que hoy vivimos y que seguramente viviremos con mayor frecuencia cada vez. En este panel estaremos tratando algunos temas y conceptos clave. El contexto actual y el momento histórico que vivimos en México y en el mundo, específicamente en el ámbito de la innovación, del emprendimiento, de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se forma o se determina un emprendedor? ¿Cuál es la relación entre la innovación y la sostenibilidad? ¿Por qué es tan importante un ecosistema de innovación? ¿Por qué la ciencia y la tecnología son básicas para desarrollarnos como sociedad? ¿Hacia dónde vamos y qué debemos hacer? Vamos a compartir experiencias dando visibilidad a casos de éxito como los que veremos y a experiencias de expertos como los aquí presentes. Hablemos entonces de innovación basada en ciencia y tecnología. Y algún dato, por ejemplo, la innovación se puede clasificar de cuatro maneras. Una innovación incremental, que es pequeños y graduales cambios, una innovación sustitutiva, reemplazo de productos, innovación de procesos, pero también existe la innovación radical o disruptiva. Es la transformación drástica y original. Les daré algunos datos muy interesantes y que nos sitúan en dónde estamos. Según la OCDE, en el 2021 México debía haber invertido en investigación el 2.5 del PIB y la inversión fue de 0.38. En 2022, por ejemplo, en registro de patentes, México registró 1,000 patentes, cuando países como Alemania registraron 67,000 y Estados Unidos 300,000. Por otro lado, el índice de innovación global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2024, México ocupa el lugar 56 de 150 y el tercero en Latinoamérica, después de Brasil y Chile. Consideremos pues entonces a la innovación como llave para salvar al planeta de alguna manera, hacer, proyectar y diseñar de forma diferente, plantearse las cosas de una manera distinta, cuestionar el hoy y crear el mañana. Esta frase es importante. El mundo que vemos hoy fue creado gracias a cuestionamientos de otros en el pasado. La manera actual de hacer las cosas nos ha dejado en la situación difícil y los enfoques tradicionales de negocios ya no son suficientes. Las empresas y jóvenes futuros empresarios tienen que desarrollar nuevas soluciones y solo ocurrirá si tratamos a nuestras vidas la cultura del desarrollo sostenible y reconocemos a la investigación y a la innovación como parte fundamental. Y por eso estamos aquí. Comencemos entonces por presentar rápidamente a nuestros tres estupendos panelistas. Primeramente, el ingeniero Rogelio Marín, es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica del Politécnico Nacional. eh, es consultor en negocios, ha sido consultor durante 30 años y es emprendedor serial, ángel inversionista y fundador del movimiento Rómpela a la Mexicana. Adán Ramírez Sánchez, Start 25, Techstart 23, inventor del año, MIT Latam, Forbes 3030, en fin, él es fundador de Green Fluidics, de lo que vamos a hablar más. Solamente les diré que él cree sinceramente que la innovación debe equilibrar la sostenibilidad, el diseño y la funcionalidad. Alejandro Landín, el licenciado Alejandro Landín, por otro lado, administrador financiero egresado del Tecnológico de Monterrey, certificado en diseño permacultural por por el Wilderness College, con estudios en agroecología en la Universidad de Fray Luca Pacioli, creo que se pronuncia, mi querido Alejandro, y el Centro Agroecológico
de Bosque de Niebla. Ha colaborado en proyectos de permacultura en Latinoamérica y es actualmente, por supuesto, el director general de Sintropia. Sin más por el momento y agradeciéndoles enormemente los tiempos, Adán está realmente en Suiza ahorita en este momento. Alejandro viene regresando de Bogotá, en fin, son personajes realmente muy, muy interesantes y jóvenes emprendedores fabulosos. Comencemos, digamos, la primera parte pidiéndole a mi querido Rogelio nos dé una especie de contexto de por dónde andamos la situación actual mundial en todos los sentidos. Ya no me alargo más en la pregunta, sino que más bien contextualízanos tú cómo estamos y específicamente cómo está el ecosistema o el ámbito de la innovación, la ciencia y la tecnología y el emprendedurismo. Mi querido Rogelio. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos, chicos. Pues mira, vamos a ser breves para darle espacio a las voces más relevantes que son la de Alex y la de Adam. ¿En dónde estamos parados en este momento? Pues definitivamente estamos en un momento de entrada a una disrupción que nunca hemos visto, yo creo que en los últimos 200 años en el planeta. La humanidad está transformando desde sus formas de hacer las cosas hasta la mentalidad de qué querer hacer con su vida, con el planeta, con sus hijos, con su herencia, con su trascendencia. Y la innovación definitivamente hoy se ha vuelto pues ya no algo excepcional, ya no algo que solo hacían algunos, sino ya la innovación está al alcance de todos prácticamente. La tecnología se aceleró a tal grado en estos momentos de pandemia que ha permitido que cualquier ser humano tenga la posibilidad de crear o construir una idea partiendo simplemente de eso, ¿no? Crear un desarrollo, un diseño, una empresa partiendo de una idea, de un concepto. La inteligencia artificial, las plataformas digitales, los nuevos mecanismos de cómputo de alto desempeño, como es el cómputo cuántico, nos van a permitir tener al alcance cosas que no habíamos soñado o que habíamos soñado pero que no habíamos podido construir. Entonces, estamos en el umbral de una transformación o una evolución humana. Y esa evolución, esa transformación debe venir con un compromiso de conciencia y de responsabilidad. Y ahí es donde está la humanidad en general a nivel global. El emprendimiento obviamente también está evolucionando. Ya había venido dando ciertos rasgos de impacto y trascendencia hacia el ámbito de la humanidad, de salud, empleo, wellness, bienestar, finanzas, pero también con un impacto más consciente hacia el planeta que vamos a dejar para los próximos 50, 100 años. Entonces, en este momento el emprendimiento está empoderándose, está exponenciando a raíz de estas capacidades tecnológicas, pero también de una generación de jóvenes que vienen con un ímpetu, con una garra, con una mentalidad realmente de querer construir y crear cosas trascendentes, no solamente de hacer dinero, no solamente de tener poder, de tener riqueza, sino de realmente de dejar un legado trascendente. Ahí es donde nos encontramos en el mundo y en México se están abriendo oportunidades que antes no existían para arropar este talento que tenemos en México, que es trascendente, que es mundial y que está rompiendo barreras, le está rompiendo en muchos aspectos en otras latitudes, y que en México se están empezando a abrir estos espacios para crear o co-crear soluciones trascendentes para nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país y obviamente para la humanidad. Y seguramente lo vamos a estar viendo en los próximos 2, 3 años, estas capacidades instaladas en México. Eso es lo que yo te puedo decir a grandes rasgos de dónde estamos. Adelante. No, bueno, es una perspectiva breve, pero muy clara y contundente. Resalto lo que dices de que pues estamos en la innovación eh, con la innovación al alcance de todos, y esto es lo que rescato principalmente, que ahorita realmente hay esa posibilidad de hacerlo. Pero quiero saber, por ejemplo, en el caso de Adán, ¿cómo viviste o cómo vives tú este contexto, incluso remontándose hace algunos años, no digamos los orígenes, pero cómo sientes este contexto en la parte positiva y negativa? Me imagino que has tenido que saltar
y pasar muchísimas cosas. ¿Cómo sientes tú este concepto? ¿Qué resaltarías de en él? Claro, Tomás, yo creo que estamos justo en un momento a donde lo acaba de describir bastante bien Rogelio, es decir, inteligencia artificial, hipercontextualización, desinformación, retos sociales, ambientales, económicos, aranceles, es decir, estamos en un momento donde es una locura completamente, ¿saben? Y tenemos el acceso a la información. Yo creo que es la época en donde podemos hacer absolutamente todo básicamente al alcance de un solo clic, y tenemos que aprovecharlo. Ahora, ¿a dónde iniciamos y cómo veo al menos este desarrollo justo desde el punto de vista de las startups? Pues bueno, inicié justo en este mundo prácticamente hace algunos años, ya cerca de 7, 8 años, es decir, y siempre vemos, ¿no? Un contexto muy actual en donde es prepandemia y pospandemia. Definitivamente marca un momento en donde se voltea a ver a las ciencias, se voltea a ver a donde los científicos toman parte, es decir, ahora de la sociedad, a donde saben que pueden empezar a hacer un bien común, y a donde también la tecnología forma parte de ello, ya no solamente es la parte de la vida, sino también la tecnología. Entonces veo cómo a partir de ello empieza a abrirse estas oportunidades, es decir, a donde la globalización hoy en día parece que está empezando a retroceder y ya no es compartir con todos, sino hacer cada uno por su país lo que pueda. Pero yo creo que debemos de mantenernos firmes ahí, ¿no? De cómo seguir llevando adelante, de demostrar lo que es capaz en México, en nuestro país, lo que podemos hacer. Y pues he vivido eso, es decir, he vivido esa transformación de prepandemia, a donde veían claro que México podía ser potencia, pero no sabían si sí, si no, viene la pandemia y ocurre toda esta parte de la aceleración digital, a donde se abren los mercados y inicialmente a través de medios digitales podíamos ingresar y entender nuevos mercados a partir de un correo, de redes sociales, de redes profesionales, de ver si es posible lo que teníamos como startup funcionar no solamente en México, sino afuera. Eventualmente viene la post-pandemia y se dan cuenta que el cambio climático era real, es decir, lo que se venía diciendo por más de 20, 30, 40 años que tuviéramos cuidado, pues nos alcanzó de la nada después de la pandemia, o al menos quisieron darse cuenta que era algo completamente real y dijeron, ok, vamos a impulsar ahora la sostenibilidad. Y bueno, eso acompañado de toda esta parte de inteligencia artificial, pues nos permite explorar más, ¿no? Es decir, cómo podemos incluso hacer casos de estudio en minutos, cuando antes nos llevaba días, semanas, meses, en dejar de ocupar pues incluso modelos biológicos y en vivo y hacerlos ahora cada vez pues más a través de esas simulaciones. Entonces, en resumen, ha sido un contexto interesante a donde hemos vivido una evolución acelerada, como bien lo dijo Rogelio, una evolución a donde las startups también se adaptan, a donde la ciencia también se adapta. Y bueno, ahora estamos en una actualidad a donde las startups se mueven más rápido y también ya la parte corporativa, gobierno, todas las entidades, todos los ejes regulares que funcionan en la sociedad se dan cuenta que las startups pueden ser la solución, pueden ser soluciones a los problemas tan grandes porque claro, la velocidad es muy diferente cómo funciona en una startup. Así que es interesante, veo un contexto en donde las startups pueden tener un gran impacto en la sociedad, pero bueno, me parece que también veo un contexto en donde los retos siguen siendo grandes y hace falta acortarlos. Así que ha sido interesante este camino hasta ahora. Muchas gracias, Adán. Veo una visión muy positiva en términos generales. Desde antes que estuvimos platicando y todo, en todos ustedes, y ahorita lo noto nuevamente. La parte positiva, por ejemplo, la pandemia, obviamente en la introducción lo dijimos, pero la prepandemia y la pospandemia es un cambio enorme y tenemos que tomar lo bueno de esto. Y ha sido una sacudida tremenda que debemos utilizar. Entonces está clarísimo que ese es el sentido que se le da. Y ahora tenemos esta conciencia mayor de esta necesidad, una conciencia no solamente, como decía Rogelio, de ganar, del poder, de lo que sea, sino realmente una conciencia colectiva, una conciencia de sociedad, una conciencia de mejorar, del bien para todos al mismo tiempo, y la oportunidad que se está dando ahora, que es la que mencionó desde Rogelio y ahora tú. Entonces, muchas gracias. Eh, También resalto la startup como solución, vista como solución, eh, pues así es como la debemos de empezar a tomar en cuenta.
y es un buen mensaje para todos los jóvenes que nos están escuchando, este positivismo que traemos. Y Alejandro, por favor, entonces, por dónde sentiste tú esto? ¿Cómo nos puedes meter un poquito también en este contexto de la tecnología y la ciencia, en tu caso también? ¿Cómo la tomaste o qué obstáculos te encontraste? En fin, tú cuéntanos, seguramente será interesante cómo lo visualizas. Bueno, de mi parte, yo empecé lejos del mundo de la tecnología. Yo inicié en granjas orgánicas trabajando en la tierra, ¿no? Pero de ahí es que me di cuenta, y esto fue como en 2016, de ahí es que me di cuenta que hacía falta tecnología para realmente romper paradigmas industriales que son los que están causando la degeneración de nuestros ecosistemas. Entonces, yo he visto que la perspectiva desde el mundo inversionista a veces es muy positiva, a veces no es tanto. Lo interesante para mí es que a pesar de que Foro Económico Mundial hace su reporte de riesgos, ¿no? A inicios de años cada año y creo que los últimos 5 años son que ha mantenido siempre las catástrofes climáticas en el top 3, ¿no? Y este año no fue la diferencia. Entonces, se ha venido, por ahí comentaba Dan, ¿no? Se ha venido ya entendiendo que este es un riesgo real y sin embargo ha tomado mucho tiempo a fondos de inversión realmente tomar eso en cuenta en su tesis de inversión y decir, ¿sabes qué? Sí nos tenemos que arriesgar un poquito más. Las únicas métricas de éxito no son las financieras, hay más. Hay métricas que tienen que ver con el impacto, la regeneración ambiental, la regeneración social y hablando del momentum en el que estamos, creo que ahorita en este año particularmente, al menos en lo personal, he estado viendo más fondos con más apetito para este tipo de inversiones que ven más allá de solamente retornos financieros. Para nosotros en Sintropio eso es algo sumamente importante y ya platicaremos más al respecto, ¿no? No, pues otra vez también muchas gracias, Alejandro. Y también distingo otro rasgo que tienen ustedes, y es esta pasión, por eso el título del panel, ¿no? Esta pasión que se siente de cambiar, de transformar todo ello. Resalto también que hablas tú de las métricas y que hay que ser muy conscientes de ello para poder realmente avanzar y evolucionar. Entonces, normalmente las métricas nos ayudan, pero no las utilizamos demasiado. Creo que las startups tecnológicas tienen mucho este sentido y ojalá que así sea en general. De otra manera no podríamos estar avanzando en ello. Ahora pasemos, si me lo permiten, a una parte muy importante. Necesitamos saber qué es lo que se está haciendo actualmente con cada uno de ustedes ya desde la empresa, desde donde el movimiento que representan en el caso de Rogelio, este movimiento que habla de difundir y habilitar el emprendimiento científico y tecnológico, resalto, donde México podría generar empresas de base científica con valor enorme, aprovechando el momento que decíamos. Entonces, ¿cómo empezaste? Más bien, cómo funciona Rompe la Lamos? Que es tan pegador el nombre. Muchas gracias, Tomás. De hecho, bueno, para presentarlo un poquito más gráficamente, voy a presentar algo muy breve, que es Claro. básicamente el origen de la iniciativa. Nació como un movimiento para exponer o poner en los reflectores a estos científicos que están haciendo cosas trascendentes. Esto lo empezamos justo un año antes de la pandemia como un proyecto de crear una aceleradora, este tradicional, como los típicos que existen en Silicon Valley, pero posterior a la pandemia o durante la pandemia más bien, pues encontré que estos científicos que estaban en el mundo, científicos mexicanos que estaban en el mundo, querían emprender en México. Entonces construimos un concepto que estimulara a la sociedad civil a conocer a estos científicos, pero también que el científico tuviera la posibilidad de explorar el emprendimiento como una alternativa a su desarrollo profesional. Y así nace el movimiento con un propósito específico. Y tú ya mencionabas algunos datos acerca de la inversión del Producto Interno Bruto en nuestro país enfocado a la ciencia o al desarrollo tecnológico nacional. Y aquí lo que buscamos es que haya
una aportación de estos emprendimientos científicos desde la investigación, la propiedad intelectual, hasta su llegada a mercado a través de emprendimientos o de transferencia tecnológica, y que esto impacte al menos en un 1% al Producto Interno Bruto. Y esto se alinea casualmente con todas estas presiones económicas a la iniciativa del Plan México que ahora existe dentro del ámbito federal y y el programa de desarrollo económico, queriendo habilitar pues la tecnología nacional. Así es como nace en lo general, y lo que estamos construyendo pues es una plataforma, una red de soporte para que este científico emprendedor y estos empresarios e inversionistas que quieren poner su dinero en un proyecto de trascendencia y de alto impacto, y que mejor que sea mexicano, tengan a dónde recurrir. Entonces, hoy tenemos esta iniciativa de Rómpela a la Mexicana dividido en dos grandes pilares, que cada uno lleva su propio enfoque. Uno es el de la socialización de la ciencia y el emprendimiento científico hacia los diferentes ámbitos de nuestra sociedad nacional, y por el otro lado el ecosistema que soporta a esos científicos con recursos financieros, con materiales, con relaciones, con metodología, con acompañamiento, para que lleguen a buen puerto dependiendo lo que se busque, ya sea la transferencia tecnológica o la creación de empresas de base científica. Y en la parte de cada uno de estos elementos, pues tenemos en la socialización, tenemos estos cuatro aspectos que hemos detectado que son relevantes. Hoy hablamos de que hace falta talento STEM en nuestro país, talento tecnológico, pues hay que prepararlo desde las bases. Hoy pues ya tenemos un hándicap en contra, pero para los próximos 20 años, 15, 20 años, necesitamos crear hoy esas bases para explotar nuestras capacidades intelectuales con esta cultura que tenemos de empoderamiento nacional. Por otro lado, tenemos la generación de contenido, que es donde difundimos y proyectamos a estos emprendedores como los que hoy tenemos, que son parte de nuestra comunidad de científicos emprendedores o de jóvenes emprendedores basados en ciencia, de los cuales tenemos una red bastante importante ya detectada en los últimos 5 años a nivel nacional, y relaciones públicas que ayudan a que estos actores, estos emprendedores científicos se relacionen con la sociedad civil, con los medios de comunicación masivos, y que estén en el radar o en el reflector pues de todos, para que sean observados y eventualmente haya una aspiración de seguir sus pasos, así como tenemos a nuestros deportistas extraordinarios, ¿no? Que mencionamos, al Checo Pérez, al Canelo, todos estos, pues así tengamos también a un Adán Ramírez, a un Alejandro Landín, que quieran ser seguidos por nuestra juventud e impactar como ellos lo están haciendo. Y por último, pues tenemos que crear las bases de este juego a través de las leyes, de las regulaciones nacionales, dentro de las academias, de los institutos de investigación, y ahí es donde hay un concepto que se llama gobernanza científica, que tenemos un equipo trabajando pues ya en ello desde hace un par de años, tratando de llevar el mensaje al Estado, al gobierno, de modificar estas leyes que permitan eliminar fricciones y crear más emprendimientos, no solamente el registro de patentes, sino que se tomen esas patentes, esas investigaciones, y se lleven a mercado a través de emprendimientos de empresas nacionales, y se lleve al mundo con este desarrollo tecnológico. Y la parte del ecosistema, pues es algo que hoy necesitamos tener sí o sí para soportar a estos nuevos talentos, a estos jóvenes emprendedores, y es una red de múltiples cosas, es un área multidimensional que debe de estar a disposición de estos emprendedores, de estos jóvenes, para que se sientan con la tranquilidad de que va a haber alguien que los va a apoyar. No podemos garantizar que el emprendimiento sea exitoso, todo es de riesgo, pero que sí sepan que hay un ecosistema al cual pueden recurrir para diferentes cosas o para desarrollar desde 0 a 100 estas iniciativas o estos proyectos. Entonces, esto es lo que hemos hecho en Rómpela a la Mexicana, a esto nos dedicamos. El propósito es impactar a través de la ciencia y el desarrollo tecnológico la economía de nuestro país, para que en un futuro no muy lejano, tal vez 8 o 10 años, pues ya existan estas capacidades instaladas en nuestro país, y la comunidad, la sociedad civil tenga otro modelo económico para dejar este legado hacia adelante a nuestra sociedad, a nuestro país. Esto es lo que hemos estado haciendo, y está a disposición de estos emprendedores, de todos los jóvenes que quieran desarrollar emprendimientos, crear innovación a través de estas facilidades que hoy existen en México para impactar a su país, y de ahí llegar al mundo con sus innovaciones y sus desarrollos tecnológicos y sus emprendimientos. Y esto es lo que hacemos en Rómpela a la Mexicana y en este ecosistema, mi estimado Tomás. No, mucho, mucho, muchísimo que comentar, pero me voy a
a reducir a ciertos puntos muy específicos. Hablaste de ir por el 1% del PIB y me suena bien, me suena increíble y ojalá que vayamos hacia ello. Hablas de qué pasará en 8 o 10 años. Vamos a tener una visión clara, pero tranquilos, vamos hacia allá con rumbo realmente. Como tú dices, Plan México y otras cosas, yo creo que nos están ayudando. Y también destaco la colaboración que está integral en todo este proyecto, en este movimiento, y la parte de ecosistema, o sea, es algo ecosistémico, algo sistémico que es lo que se pretende hacer, y eso me parece fabuloso que haya movimientos o organismos como rompe la mexicana. O sea, realmente es impactante. Ellos nos podrán decir más al respecto. Pasemos rápidamente a ver qué nos cuenta, por ejemplo, Alejandro, por favor, con respecto a Sintropia, que es revertir un poco el cambio climático, la economía circular, la captura del carbono y los residuos orgánicos para transformar toda su gestión, para regenerar suelos, etcétera. Eso es algo interesantísimo a nivel ciencia y conversión. Adelante, por favor, Alex. Sí, claro. Bueno, en Sintropia nosotros desarrollamos tecnología para descarbonizar el tratamiento de los residuos orgánicos. Entonces, para entender un poco mejor, pues les platico utilizando este diagrama. Existen en las ciudades muchísimos generadores de residuos. Podemos imaginarnos una fábrica de alimentos, un mercado de abastos, eso sin hablar de toda la población que tiene muchísimos residuos en sus casas, ¿cierto? Bueno, estos generadores van a ser residuos orgánicos. Al día de hoy nosotros estamos recolectando estos residuos orgánicos y los transformamos en nuestra planta en fertilizantes para ser usados en la producción agrícola, que a su vez va a producir cultivos que se van a volver a vender, van a ser utilizados por estos mismos generadores de residuos. Pero esta no es la película completa. Hay muchísimos otros factores que están aquí jugando y solamente voy a mencionar algunos muy básicos porque esto hace más complejo todo nuestro sistema. Los generadores, estas fábricas y mercados, ellos están demandando cultivos, sí, pero una cantidad específica, con una calidad específica y precio específico. Entonces, estos cultivos ya específicos, con los requerimientos que tienen, además tienen su demanda nutricional, es decir, se le necesita aplicar ciertos nutrientes para que puedan llegar a ser lo que el mercado está pidiendo. Y además los suelos en donde están también tienen requerimientos. Pero no nada más son los cultivos, sino los productores que trabajan en esos cultivos, ellos tienen un presupuesto limitado para poder cumplir con esos requerimientos. Y por si todo esto fuera poco, aquellos que están generando residuos, cada generador tiene una mezcla distinta de desechos orgánicos. Entonces, ¿cómo logramos que todo esto empate? En Sintropia creamos un sistema al que podemos llamar estómago, nosotros lo podemos estómago, que lo que pasa es, ok, los generadores están haciendo estas mezclas de residuos, entonces en primer lugar nosotros analizamos esta mezcla y a partir de ahí obtenemos los compuestos específicos, compuestos bioactivos de estas mezclas que son los que los productores están demandando para cumplir con sus requerimientos a la vez, pero además a un precio accesible para ellos, porque al día de hoy los productos orgánicos en el mercado son carísimos y muy pocos productores tienen acceso a ellos. Entonces, si queremos cambiar este sistema, necesitamos que sea accesible, necesitamos tomar en cuenta las características, las intersecciones, las necesidades de cada uno de estos usuarios. Entonces eso lo hacemos a través de nuestra biotecnología, que de hecho está en patente pendiente, y a través de un algoritmo que seguimos perfeccionando para crear esto a lo que llamamos la célula de sintropía. Y algo muy interesante que mencionar de esto es que los productores que están dentro de esta célula, ahorita ya creamos nuestra primera de estas células en Ciudad de México al sur. Y bueno, estos productores que actualmente forman parte de ella no son productores orgánicos, ellos están utilizando químicos. Y la razón de que están usando nuestros fertilizantes es porque están viendo los resultados. Entonces, es clave poder hacer productos de muy buena calidad porque es la manera en la que estas células se van a replicar y queremos replicarlas por mil. Entonces, eso es un poco de lo que estamos haciendo. Es increíble la posibilidad de un proyecto así, la posibilidad de Sintropia.
de crecer y de impactar cada vez más. Ahorita en Morelos y en algunos sitios muy específicos lo estás haciendo, pero si esto funciona, como platicábamos antes del panel, creo que podría llegar a impactar de una manera enorme a todo el territorio, ¿no? A todos los territorios, que pudiera llevarse a cabo esta idea de una manera eh, eh, multiplicadora, ¿no? Porque es genial y también está directamente con los ODS, ¿no? Directamente tomando en cuenta y atacando algunos de estos ODS. Entonces, vamos a ver si en el momento de poder platicar un poquito más entre nosotros, podemos ampliar un poco estos temas, pero muchísimas gracias, Alejandro. Y ahora me gustaría que Adán nos contara un poquito de Green Fluidics, cómo es acelerar la tecnología, la energía limpia, los famosos, estos biopaneles solares inteligentes, que consisten, cómo se diferencian de la actual tecnología, ¿verdad? De paneles solares, y cómo visualizas esta transición hacia las ciudades sostenibles, sustentables, y sobre todo, cómo imaginas esto en Marte también, ¿no? Casi, casi. Gracias. Claro. Adán, por favor, adelante. No, quédate a ustedes. Así es, pues lo que hacemos en Green Fluidics prácticamente es estar ayudando a arquitectos y desarrolladores a transformar sus edificaciones en iconos de sostenibilidad. ¿Por qué hicimos esto? Un gran problema que nos dimos cuenta que no solamente ocurre en México, sino en las principales capitales del mundo, es que las ciudades y los edificios se vuelven cada vez más viejos, claro, se vuelven pues digamos que prácticamente obsoletos, ineficientes, pero más allá de ellos es que hoy en día, contra el cambio climático, para reducir las emisiones de dióxido de carbono y todo ello, existe un gran problema, que definitivamente es cómo balancean esta parte de sostenibilidad pero al mismo tiempo de expectativas comerciales. Cada vez que volteamos, vamos a las ciudades, vemos estos rascacielos, hay una historia detrás, pero sobre todo hay toda una historia detrás de decisiones y de saber cuáles eran los materiales, cómo se iba a construir, qué tenía que tomar en cuenta, pero siempre se busca que sean atractivos y que sean ciertamente pues también un negocio para quien existe detrás. Sin embargo, en toda esta parte terminan ocurriendo dos cosas o utilizan materiales sostenibles que realmente se tienen que esconder detrás de algún muro o tienen que ir al techo, tienen que ir al subterráneo y de alguna manera lo hacen sostenible, pero termina convirtiéndose en algo que no es tan atractivo. O toman la decisión de hacerlo muy atractivo y dejan de lado la parte sostenible. Entonces, al final, cuando tratan de converger ambas partes, termina ocurriendo que tienen un edificio que parece un Frankenstein, es decir, terminan utilizando soluciones parciales y al final dicen, claro, logramos la sostenibilidad. Y el usuario o el cliente dice, ¿y dónde está? No lo veo, no lo siento, ¿no? Dice, ahí está, en la entrada. Y ves la entrada y tienen este logo gigante que dice certificado sostenible, ¿no? Y dicen, listo, ahí está la sostenibilidad. Y luego llega el usuario final, en este caso nosotros como personas, lo visitamos, queremos trabajar en él, vivimos ahí y te lo venden como una obra maestra de sostenibilidad y de nuevo dices, ¿dónde está? No la siento, no la observo. Entonces al final nos dimos cuenta que hoy en día la sostenibilidad no tiene que ser solamente números, es decir, que la sostenibilidad tiene que ser algo que sea realmente atractivo, algo que sea tangible, algo que puedas tocar, pero sobre todo la sostenibilidad prácticamente tiene que ser parte del negocio, es decir, tiene que ser algo que genera además para ser atractivo, para poder promover esta parte económica y el por qué apostar por ello es la relevancia también. Entonces fue ahí a donde decidimos pues empezar a crear todo un grupo de científicos, de desarrolladores, arquitectos, diseñadores de diferentes partes del mundo, ya no solamente de México, sino empezamos a traer talento, nos robamos a arquitectos de rascacielos en Nueva York, trajimos a científicos que han trabajado por años y que tienen relación incluso con premios Nobel en Francia. Y dijimos, vamos a hacer la perfecta combinación de naturaleza, tecnología y diseño. Así fue como al final, después de todo este tiempo, pues nos dimos cuenta que teníamos que crear algo atractivo, pero que al mismo tiempo fuera sustentable. Así fue como creamos esto que le llamamos el biopanel solar inteligente. En pocas palabras, es un sistema de fachada, una doble fachada para tu edificio, a donde estamos integrando microalgas, paneles solares y en este caso inteligencia artificial. Prácticamente lo que estamos haciendo con esto es convertir un edificio en un pequeño bosque. Ahora, ¿cómo es cómo funciona?
Lo colocamos como parte de un edificio, como una doble fachada, se ve como un bosque, emitía huella de carbono, genera energía, limpia el aire, pero en la noche es donde realmente ocurre la magia. Como la película de Avatar, promovemos bioluminiscencia con el fin de crear espectáculos visuales, marketing, advertisement. De esta manera, lo que estamos haciendo prácticamente es demostrar que esto puede también tener un impacto. Un impacto ya no solamente sostenible, sino también monetario. Nos dimos cuenta que cuando lo comparamos con otros edificios que no tienen ningún sistema, aquellos que utilizan sistema energético y el nuestro, nos dimos cuenta que regularmente hoy en día se enseña a ahorrar o a mitigar de cierta manera, pero no se enseña que la sostenibilidad también puede generar. Entonces, en comparación con otras tecnologías, nos dimos cuenta que por cada dólar que se puede invertir en esta tecnología, podemos retornar hasta $4. Realmente es como empezar a hacer que los edificios pues formen parte del ecosistema, no solamente sustentable, sino también generador. Así fue que pues empezamos a hacer alianzas alrededor del mundo con el Fraunhofer en Alemania, con Techstars en Suiza, con algunos otros institutos y bueno, al final es empezarlo a integrar en la urbanidad, como el Festival de Música de Rock in Rio, para eventos, demostrar que la energía también es atractiva y bueno, pensándolo más allá, también la renovación de las fachadas del aeropuerto de la Ciudad de México a través de trabajarlo con arquitectos, como también nuestros aeropuertos pueden ser sustentables. Así es que de esta manera es lo que hemos creado en Green Fluidics, prácticamente un sistema que es atractivo, sustentable, pero que también forma parte de este círculo económico en donde también se debe demostrar que lo sostenible es atractivo visualmente y financieramente. Muchísimas gracias. Claro, obviamente súper rentable y atractivo, ¿no? Enormemente atractivo. Y está basado en ciencia, es decir, empezamos con las microalgas y etcétera, de cómo estas funcionan, dan la bioluminiscencia, etcétera, etcétera también, aparte de ahorrar energía o de hacer energía limpia. Bueno, es algo también increíblemente fabuloso y suena que debe de seguir creciendo. Yo sé que por ahí estás en Suiza viendo estas mismas cosas en este momento. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a entrar un momentito de hacer algunas preguntas. Y aquí, más o menos, me gustaría que también interrumpieran o cualquier cosa. Vamos a hacerlo un poquito más como conversación, unas preguntas detonadoras, ojalá nos alcance a verlas todas porque es interesantísimo todo lo que nos tienen que decir. Digamos que la primera sería cómo se forma o determina un emprendedor. ¿Nace o se hace? ¿Cómo se desarrolla? Aquí ya estamos viendo un emprendimiento bastante adelantado, de hecho ya en ciernes de convertirse en una gran empresa o una unicornio o cosas por el estilo quizá. Pero, ¿cómo empezaron? O sea, ¿cómo es esto? ¿Desde dónde traen estas ganas de crear, de hacer cosas nuevas desde chicos y después qué pasa? No sé si nos quieres decir, Alejandro. Sí, pues ahora sí que muy interesante todo lo que están platicando acá. De nuestra parte, yo creo que desde siempre, desde niño, siempre me ha dado curiosidad las cosas y he cuestionado mucho las cosas. Me decían mucho que era rebelde mis papás y pues no fue la diferencia cuando entré a la universidad. Me sentía un poco agobiado de me enseñaban lo mismo y lo mismo y lo mismo y yo tenía mucha curiosidad de ver de manera práctica cómo se podía llegar a hacer algo verdaderamente sustentable. Y mis palabras en ese momento eran sustentables, ahorita lo cambiaría bastante porque necesitamos algo más allá de la sustentabilidad ahorita, pero el punto pues fue eso, ¿no? Yo por mera curiosidad y por mi facilidad para obsesionarme con ciertas ideas y con proyectos, pues es que emprendí a estar 2 años trabajando en granjas agroecológicas y de ahí también me obsesioné con cómo se puede lograr la transición hacia la agricultura pues regenerativa o agroecológica. Y de ahí me obsesioné con buscar una solución para ese problema y pues le seguimos y le seguimos hasta que surgió Sintropia, ¿no? Gracias, por supuesto, a un súper equipazo que está con nosotros, pero así es como iniciamos nosotros. La curiosidad, ¿no? La curiosidad que te lleva a avanzar y a decir, no estoy conforme con esto, quiero saber más o quiero yo experimentarlo, etcétera. En tu caso, Adán,
¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo llegas a lo que estás? Yo, como bien menciona Alejandro, yo creo que parte desde niño, ¿no? Es decir, yo creo que uno va teniendo esta curiosidad. Desde niño siempre me encantaba mucho los rascacielos, los edificios, incluso me imaginaba estudiando arquitectura, ¿saben? Pero nada, me di cuenta muy temprano que era muy malo dibujando. Era muy malo dibujando. Entonces dije, no, parece que esto no es lo mío y nada, ¿no? Lo dejé. Pero siempre también me atrajo mucho las ciencias. Entonces, bueno, siempre fue de igual manera este niño curioso, las ciencias, me encantaba el laboratorio de Dexter, todo esto que regularmente, ¿no? A veces caracteriza a un niño curioso y también ciertamente con apego a la ciencia. Pero sí, al final estudié biotecnología. Y dentro de la carrera me di cuenta que me encantaba el laboratorio, pero que definitivamente no me veía solamente ahí, ¿saben? Es decir, que quería impactar realmente al mundo, cambiar y mejorar la vida de millones de personas. Y bueno, surge de empezar a crear un equipo multidisciplinario, intergeneracional, es decir, de varias maneras, a donde no nada más era biotecnología sino como bien me platicaba anteriormente, ¿no? Tenía impacto en la parte del diseño, de la construcción, de incluso gente pues más grande y con mayor experiencia que yo, que me doblaban o incluso me triplicaban la edad. Entonces toda esta parte me empezaba a emocionar el hecho de decir, parece que podemos crear algo diferente, algo que puede realmente cambiar la vida de personas. Pero yo creo que también parte del detonador fue el darnos cuenta muy temprano que lo que estábamos desarrollando podría no solamente cambiar la vida en México, sino que incluso podría cambiar la vida alrededor del mundo, de explorar cómo lo mismo que estábamos desarrollando, de cómo combinar la naturaleza, la tecnología y pues el diseño podría también demostrarse alrededor del mundo, ¿no? Y parece como si justo no hubiera nacido para ser parte de este movimiento de Rómpela a la Mexicana, pero siempre también esa parte del orgullo de decir, pues desde México también lo podemos hacer, ¿saben? Es decir, ¿por qué si vemos que la tecnología viene de muchos otros países, por qué no también decimos que desde México también, que el día de mañana digan justo el Made in México, el hecho en México y digan, claro, ¿no? Calidad, tecnología, esto es duro, tiene que estar aquí. Entonces, toda esa parte fue la que fue creando el hecho de hacerlo y de ir adelante, de ir y soportar todos los obstáculos, barreras y todo. Y nada, al final es lo que hoy tenemos, ¿no? En resumen, parte de la curiosidad, parte de las ganas de demostrar que desde México se pueden hacer las cosas diferente y parte del hecho que desde la ciencia también podemos hacer algo atractivo, porque siempre piensan que la ciencia son cables y alguien con bata y todo despeinado. Y no, la realidad es de que la ciencia también puede ser sexy. Esta palabra sexy, atractivo, viene siendo importante, pues para posicionar, para realmente poner en la mente de la gente, ¿no? Como diríamos en merca. Y destaco algo sobre la pasión, no lo dijiste como pasión, pero cuando, igual que Alejandro, desde chico tú visualizas algo que puedes hacer, que puede cambiar la vida de las personas, es una pasión y te metes ahí hasta adentro. Rogelio, tomando en cuenta todo esto y todo lo que tú has conocido y a través de Romper a la Mexicana con todos los emprendedores o los emprendimientos ya iniciados desde antes, en fin, todo este equipo, todo digamos, ecosistema, un innovador emprendedor se hace o se forma. Me imagino una respuesta, pero ¿nos podrías decir entonces? Mira, definitivamente existen los dos casos. El primero, el de que nace, son de los más raros, ¿no? Y ahí tenemos los casos internacionales como Bill Gates, como Steve Jobs, como todos estos, ¿no? Pero la verdad es que en el proceso el emprendedor trascendente, ¿no? Se va formando sobre estas inquietudes de curiosidad, estas situaciones de encontrar problemas de los cuales te apasionas, te obsesionas y donde tú por tu naturaleza quieres resolverlo. Entonces, sí se va desarrollando el emprendedor que trasciende. Emprender no es para todos y hay quienes ya lo traen en el ADN y hay los que los van desarrollando, se van encontrando a sí mismos en el camino y van capturando el conocimiento, las experiencias, el talento, acercándose a esos ecosistemas que les van a permitir desarrollarse. Entonces, en la mayoría el emprendedor
se hace sobre la marcha, los golpes, los tropiezos. Aquí tenemos en México la cultura de que si no duele no sirve y de que si no empiezas desde abajo y te tropiezas no vas a llegar. Y la verdad es que tampoco no es tan cierto, ¿no? Y menos en la actualidad no es tan cierto que tenga que suceder y estar sufriendo repetidamente para lograr hacer un empresario, un emprendedor exitoso, ¿no? El acercarte a estas a personalidades que tienen la experiencia, el conocimiento, a estos recursos, teniendo la humildad y la conciencia de que puedes aprender y que sabes hacia dónde quieres llegar, pues es enriquecerte y acelerar el proceso. Entonces yo creo que son de los dos. El primero, el que nace, es el menos. Aquí tenemos casos muy relevantes en nuestro país, ¿no? Empresarios como Lorenzo Ervitge, la familia Zambrano, que son gente que ha empujado y ha hecho de este país pues, lo que es ahora en temas de manufactura, en temas de comercialización, servicios, no se diga, pero pues la generación cambia, las capacidades cambian y creo que tenemos ahorita esta capacidad de crear estos empresarios, emprendedores talentosos, como Adán, como Alex y muchos otros, ¿no? Y mencionaste por ahí la palabra fracaso o la palabra error y que no tenemos que ser la sufridera como definición para lograr el éxito. Obviamente sí se debe traducir quizá en disciplina, en constancia, ¿no? No necesariamente el fracaso como tal, pero sí me gustaría ya que tocaste la palabra, ¿cómo o por qué el emprendimiento en Latinoamérica está tan mal? O sea, está todavía tan abajo. Digamos, ¿cuál es el motivo de ese fracaso o cómo poder hacer para mejorarlo? Digo, aquí hay ejemplos, tú lo estás dando, pero ¿cómo empezaríamos por ahí y luego que nos apoyen ellos? Pero yo empiezo por ti. Pues mira, definitivamente la deuda histórica que tenemos como región, como Latinoamérica, es el tema de la inversión en este tipo de situaciones, ¿no? Hay emprendimientos que son emprendimientos tradicionales, como los que conocemos, ¿no? Se usó mucho en la época, hace algunos años, el emprendimiento pyme, ¿no? O las pymes. Luego venía el emprendimiento más tecnológico, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahorita. Y por último, ya los emprendimientos científicos, que son los que hacen que los países realmente tengan un potencial y una riqueza económica diferenciada de otros países. Entonces, en la región, pues la deuda histórica es la inversión en este tipo de cosas, ¿no? Invertir en el talento, apostarle al talento y al desarrollo tecnológico de los países. En nuestro caso particular como mexicanos, bueno, latinos, pero sobre todo mexicanos, es que luego no nos la creemos, ¿no? Nuestra mentalidad es, no, yo no, ¿por qué voy a estar aspirando a ser un Bill Gates, un Steve Jobs o a tener el Pfizer mexicano o el Microsoft mexicano? Porque pues eso nada más es para los que están en no sé dónde. Y no es cierto, ¿no? Ya estas nuevas generaciones nos han demostrado que si se la creen y con el talento que ya de por sí tienen y esta hambre de trascender y de impactar, se puede lograr. Lamentablemente se está logrando en otras latitudes, como pues, los casos que hoy tenemos, el caso de Green Fluidics que está triunfando y está haciéndola en otros países, pero ahora en México se está reconociendo que eso es lo que debemos hacer a partir de este momento. Si es tarde o si vamos tarde, no lo sé, pero es una realidad que ya se está abriendo. Y la tercera definitivamente tiene que ver con la infraestructura que estamos o que tenemos disponible, ¿no? El talento está, el talento existe, pero las condiciones para llevar un emprendimiento que tenga mayor impacto, mayor trascendencia como es el científico o el tecnológico, requiere un andamiaje, requiere unas condiciones específicas, ¿no? El hecho de la propiedad intelectual, el hecho de que el científico realmente sea parte de ese crecimiento y desarrollo hacia el mercado, hacia impactar el mundo. Entonces, hay temas estructurales, regulatorios ahí que hay que resolver. Entonces, yo iría en esas tres etapas, ¿no? Esta deuda histórica de la inversión, el tema de construir esta mentalidad trascendente, esta mentalidad mexicana con el talento de que sí es posible y aquí están los hechos, y por el otro el andamiaje, la infraestructura y la estructura, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a tocar algo que ya hemos visto ahorita, pero me interesaría mucho primero ver la opinión de Alejandro en esto de la relación entre la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad. Hablabas hace un momentito y también lo comentamos algo, como sí tiene relación total, pero además tenemos que ir más allá.
algo por el estilo nos quieres contar. Oye, sí, perdóname que nada más quería hacer una intervención. Dijiste que era ¿Sí? como conversación, ¿verdad? Adelante. Eso del fracaso. Mira, yo nada más quiero decir algo. No tengo los números, pero yo estoy seguro que fracasan en todos lados. Estoy seguro que en Estados Unidos, en Europa, hay muchísimos fracasos, nada más que escuchamos más de los éxitos, ¿verdad? Y si a eso le agregas que pues hay países donde el gobierno y la IP están inyectando dinero casi casi como si fueran chilaquiles, pues obviamente hay menos riesgo para las personas que están en esos países. O sea, nosotros en Latam y particularmente en México, porque incluso hay otros países de Latam donde se inyecta más, pues tenemos que ser más tácticos, más estratégicos, cuidar mejor los recursos y ahora sí que, como dice Rogelio, hacerlo a la mexicana. Entonces, no sé, eso solamente lo quería decir, ¿verdad? Yo creo que en todos los países fracasan y probablemente hay países en los que fracasan más que acá porque se pueden dar más ese lujo. Y ya, ¿qué pregunta estabas diciendo ahora de la relación con sostenibilidad? Y tú estabas hablando de que la sostenibilidad teníamos que ir más allá y teníamos que ir a la regeneración y a remediar más que solamente encaminarnos hacia allá. Algo, una reflexión por el estilo, me interesaría que nos la dijeras. Sí, pues se está hablando mucho desde ya hace muchos años de la sostenibilidad, ¿no? Pero la verdad es que ya no estamos para sostenibilidad. O sea, sostenibilidad, entiendo, hay varios conceptos distintos, ¿no? Y tiene sus tres ejes y lo que quieras, pero realmente viene de una idea. Yo recuerdo que en la escuela, cuando en mi clase de economía vimos el concepto de sostenibilidad y hablaba de mantener los recursos para las próximas generaciones. Pero ¿qué recursos? O sea, ya más de la mitad de los suelos del planeta ya tienen cierto grado de erosión, o sea, ya hemos perdido muchísimos ecosistemas, ya no estamos para mantener los ecosistemas, necesitamos regenerar lo que ya se ha venido perdiendo. Y en términos, por ejemplo, de carbono, no nada más es reducir emisiones, no manches, o sea, necesitamos ya quitar lo que está en la atmósfera también. Y eso está muy claro para muchos corporativos, pero bueno, el punto es que tenemos que pensar más allá de la sostenibilidad y tenemos que hacer que nuestros sistemas productivos no solamente resguarden la capacidad de carga de un ecosistema, sino que regeneren y que aumenten estas capacidades. Por ahí va la cosa. Ah, excelente. ¿Alguna opinión, Adán, con respecto? Al final yo creo que también me quedo con esta parte de, y yo creo que es muy común en el emprendimiento definitivamente el fracaso. Digo, yo creo que es justo, ¿no? Y lo conoce muy bien tanto Alejandro, yo creo que Rogelio también muy bien, pero el hecho de para llegar y, es decir, simplemente para sobrevivir como startup, tienes que abrazar al fracaso, literalmente, tienes que abrazarlo, tienes que vivirlo, tienes que entenderlo y literalmente saber cómo vivir después de eso, porque si no, justo creo que todo el mundo también, ¿no? Podría ser emprendedor, que eso sería genial, pero definitivamente, ¿no? Ese es un proceso iterativo de mejora, al final es un proceso iterativo de mejora hasta llegar a esto. Entonces, pues forma parte de, y concuerdo completamente también con lo que menciona Alejandro, ¿no? Que ya no solamente sostenibilidad, ya es regeneración, resiliencia, adaptarse a lo que hay. Es decir, ya es adaptarse a lo que hay, pero ¿cómo nos adaptamos de la mejor manera? Porque si no existe una adaptación y seguimos con la misma idea de justo hace 30 40 años, de cuando por acá el premio Nobel de Mario Molina mencionaba justo en los 90, ¿no? Sobre todo toda esta parte de la capa de ozono. Pues claro, ya eso ya fue hace ya 30 y prácticamente ya si lo vemos incluso ya vamos para 40 años de eso. Entonces, no podemos hacerlo de la misma manera. Ya pasaron tantas cosas que debe de ser evolutivo, adaptativo y resiliente. Entonces, hacia tenemos que ir y es el mejor momento, porque si no, es más, como vamos eliminando estas R's posiblemente, en un momento ya ni nos quedemos ya sin resiliencia, sin regeneración, sin nada, ¿saben? Entonces no lleguemos a eliminar todas las posibilidades todavía y siempre. Excelente, sí. Pasar de sostenibilidad a regenerar y dentro de lo que decías de la adaptación, pues es importante. La adaptación puede llegar a hacer los cambios también, ¿eh? Puede ser adaptarse, pero otra vez reinventarse, en fin, es un círculo aquí que debemos de seguir. Estamos a punto de terminar. Hay un tema por ahí que es interesante porque lo hablaron todos de equipo, o sea, el trabajo en equipo, la parte de colaboración, de intergeneracionalidades,
de interculturalidades. Todo esto es algo que va nutriendo la innovación y la va manteniendo, yo creo. Lo dejo ahí como tema, pero me quiero ya ir a las reflexiones finales. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más, pero es interesantísimo todo lo que podríamos seguir. Es una felicitación enorme a ustedes, pero quisiera que me dejaran un comentario final a todos los estudiantes que nos están escuchando, a los empresarios, también desde su punto de vista de cómo es necesario esto, meterlo al gen de la empresa y a los empresarios nuevos y a los emprendedores que lo traen ya en esta necesidad de cambiar, de mejorar y de hacer un mundo más asequible para todos y para el futuro. Eh, ¿Quién quiere comenzar por ahí para darnos su opinión? No sé si tú mismo, Adán, quieras concluir algún concepto, algún mensaje fuerte de qué debemos hacer o qué deben hacer, Claro, gracias, Tomás. según tu perspectiva. Definitivamente, estamos en el momento clave a donde hay una cantidad de innovadores y de startups en el país que yo creo que están destacando más que nunca. A veces falta solamente encontrarlas, pero en verdad están a unos clics y a unas cuantas palabras de Google, de ChatGPT, de todo, de encontrarlas. Ya no es tan difícil hoy en día. Eh, por un lado, que los empresarios volteen, inversionistas, hay para todos, hay desde para aquellos que les gusta el riesgo, que quieren sentir la adrenalina con nosotros y crear este cambio y dejar este legado para la humanidad, como también hay para aquellos que dicen, ok, vámonos por algo un poco más seguro y vámonos por etapas más avanzadas, pero las hay. Tecnología e innovación hay en México, en verdad, para aventar para arriba, como dijéramos de este lado, ¿no? En México. Y para los estudiantes, definitivamente, es que se atrevan, que lo hagan, que lo intenten, porque yo creo que no se aprende, más bien se aprende como nunca cuando haces una startup, porque tienes que dedicarte a tantas áreas posibles como nunca se te había imaginado. Si pensabas que, ok, me voy a dedicar solo a lo de mi carrera, pues completamente, yo creo que es solamente la parte inicial, pero sabes que vas a tener que hacer absolutamente de todo. Y ese es un aprendizaje exponencial. Las startups son exponenciales y todavía se pueden hacer exponenciales económicamente si hay el apoyo necesario. Las hay, aquí estamos. Justo yo creo que es un ejemplo el hecho de que esté tanto por aquí Alejandro como servidor, como Rogelio, que ha creído en esto por años. Entonces ya es momento de que volteen y digan, vamos a apoyarlos. Así que eh, yo creo que este foro es el claro ejemplo. Si no, no existiera este foro. Eso es una parte definitiva. Muchísimas gracias, Adán, muchísimas gracias. Alejandro, Bueno, pues primero a inversionistas, empresarios, eh, pues recuerden que ya no estamos en un mundo donde podamos invertir en cualquier cosa, porque se nos acaba y porque ya estamos llegando a estos famosos límites planetarios, así que piensen muy bien en qué van a invertir, porque si no es algo que regenere, probablemente no va a durar muchos años tampoco. Y pues estudiantes, chavas, chavos, si quieren emprender y tienen una idea que les gusta mucho, pues yo diría que no les importa, que no les importe si se nace o se hace, simplemente háganlo, ¿no? Obviamente desde su contexto entenderán qué oportunidades y qué posibilidades hay, porque eso es en lo que estamos, nos atraviesa todos nuestro contexto y eso es muy importante siempre, no solamente en ustedes, sino también en los usuarios a los que están esperando impactar. Y algo tal vez más importante para mí, que en este momento lo traigo quizás muy fresco, pero no necesitamos que haya muchas mentes viendo cómo generar más riqueza en este momento, la verdad. Necesitamos que las mentes estén enfocadas en cómo regenerar, en cómo vamos a resolver los problemas mundiales, a lo cual nos queda poco tiempo. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, busquen cómo lograr que también tenga efectos regenerativos, porque se puede y porque nosotros en México tenemos muchísima creatividad y se puede hacer. Así que adelante. muchísimas gracias, Alejandro. Rogelio, algunas palabras también finales, incluyendo aquella de que si alguien se quiere acercar a esto, pueden también acercarse a este movimiento, pueden acercarse contigo, que nos termines diciendo un poquito esto también. Claro, mira, de hecho, el mensaje para todos, emprendedores, jóvenes emprendedores, es
El movimiento está abierto justo para todos los que quieran acercarse a este tema del emprendimiento, aunque nosotros estamos muy enfocados al tema científico y desarrollo tecnológico, pero el que ¿Mm? quiera conocer y quiera empapar, totalmente abierto. Tenemos las redes sociales, vamos a dejar nuestros datos para que estén al alcance de todos. Por El favor. mensaje es obviamente reforzar para que el estudiante se atreva a experimentar lo que normalmente no haría, ¿no? En un entorno controlado. Entonces, hoy tiene los elementos digitales, remotos, comunidades, al simple clic pueden acceder a cualquier tipo de personalidad, de conocimiento. Acérquense, que no les dé miedo preguntar si tienen esta idea, esta posibilidad, seguramente van a encontrar quién sea su cómplice en esa locura, ¿no? Entonces, atrévanse y el proceso de aprendizaje, de error y aprendizaje, pues es algo natural que tenemos que seguir aceptando, abrazando, como ya dijeron los muchachos, y avanzar sobre el camino. Entonces, las condiciones hoy están, es el momento, aprovéchenlo. Y si no lo hacen, bueno, que estemos totalmente conscientes y seamos responsables de esa decisión. Y para el tema de los empresarios, la gente que tenemos esta capacidad de invertir, de aportar algo de nuestros capitales, de nuestra riqueza patrimonial, es invertir inteligentemente en lo que sabemos que nuestro país necesita. Y lo que hoy necesita es apoyar el talento mexicano para desarrollar tecnología nacional y empezar a sembrar el origen de las nuevas empresas, de las empresas que México necesita para los próximos 15, 20, 30 años. Hoy estamos viviendo pues el pecado o las consecuencias del pecado capital respecto al tema de la dependencia con Estados Unidos y creo que es algo que tenemos que aprender y romper tratando de llevar nuestra tecnología, nuestro talento hacia otros países, y generar canales comerciales diferentes. Y eso solamente se logra desarrollando tecnología y empresas locales, mexicanas de nuestro propio país, este, adoptando el talento, arropando al talento nacional, desarrollándolo y creando una economía pues más capaz o que arrope a nuestra comunidad y dé mejores sueldos, más empleos, mejor remunerados y más en temas científicos y tecnológicos. Entonces, es el momento, tenemos este espacio no se va a volver a dar en muchos años. Entonces, empresarios, invertamos en nuestro país, en nuestro talento, en nuestra gente, desarrollemos empresas tecnológicas y jóvenes, atrévanse a soñar y háganlo, atrévanse a empezar. Y ese es el mensaje y para eso estamos. Grandes, grandes, grandes mensajes. Y hablaron de muchas cosas, ya no me voy a referir al trabajo en equipo, la colaboración, el atreverse, el intentarlo, pensar bien y en colectividad. Me quedo con una cosa muy importante. Tenemos todos los elementos. Hoy es el momento de liberar, de ser creativos, en cualquiera de las profesiones a lo que nos dediquemos podemos ser creativos y la creatividad nos va a llevar a superarnos y a crear cosas nuevas. Entonces, a innovar y acercarse pues a lo que hay, buscar, porque tenemos toda la información a la mano, buscar quién nos puede apoyar en todo, en mentorías, en cualquier otra cosa. Pero adelante, muchísimas gracias, Alejandro. Son unos cracks de verdad. No soy Osotrava, pero son unos cracks ustedes, de verdad. Adán, muchas gracias, Adán Ramírez. Magníficos proyectos, magníficas empresas. Gracias, Rogelio. Y esperemos seguir con este gran simposio adelante. Muchas gracias por su presencia y hasta luego. Espero que pronto nos veamos nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Seguro un abrazo, muchas gracias. Gracias, chao. Listo.